buenas. Hoy vamos a ver lo que es composición de funciones que entra dentro de lo que llamamos operaciones entre funciones. Dos funciones, f y g, se pueden sumar, restar, multiplicar, dividir, que son operaciones que simplemente pues lo que haríamos sería hacer esa operación con las dos expresiones algebraicas que tenemos. Si las sumamos, pues simplemente sumamos las dos expresiones. Si las restamos entre sí, multiplicamos o dividimos. Muy fácil. El problema viene cuando tenemos una nueva operación entre funciones, que es lo que se llama la composición de funciones. Bueno, como sabéis, si yo a la función f de x le doy un valor x, el resultado que me sale a través de esa función sería 2x más 3. Pero, ¿y si consideramos la salida de esa función, utilizarla como entrada de una nueva función, en este caso g de x? Pues me dará un resultado al final que será el resultado de aplicarle la función g de x, que es elevar al cuadrado lo que yo le doy y sumarle 1, pero a lo que me ha salido de la otra función, que es 2x más 3. De manera que, ¿qué hará esta función g de x cuando yo le dé 2x más 3? Pues elevará al cuadrado 2x más 3 y le sumará 1. Esto escrito será esto. ¿Veis que este paréntesis corresponde a esta x de aquí? Que como yo no le he dado un número, sino que le he dado una expresión, lo he aplicado igualmente. Lo he elevado al cuadrado y le sumo 1. Y esto es lo que se llama una función, una composición de funciones. Y en este caso se escribe de esta manera. Es g de f de x. O también se dice que es f compuesta con g. Repito para no liarnos porque se leen al revés. Tal y como está escrito aquí, g de f de x se lee así, pero también se lee f compuesta con g, de dentro a fuera, ¿vale? Según como lo leamos, lo decimos de una manera u otra. Y también se escribe de esta otra forma. Esta manera de escribirlo, g circulito f, es un circulito un poquito más grande, medianamente grande, y se lee exactamente igual, f compuesta con g o g de f de x. Quizá la manera que mejor se entienda es esto, porque es la función g aplicada sobre f de x. Y si os dais cuenta es muy curioso porque no son conmutativas, no es lo mismo g compuesto con f que f compuesta con g. F compuesta con g, que es la que tenemos aquí, vamos a ver cuánto vale, porque realmente lo tenemos aquí, solo tenemos que desarrollarlo. Fijaos que esto es un binomio al cuadrado, es una identidad notable, que si la desarrollamos nos queda esto. 4x cuadrado más 12x más 9 más 1. Este 1 es el que teníamos antes de sumar 1. Bien, y lo ponemos aquí. Bueno, pues ese es el valor que tiene la función compuesta de g de f de x, ¿vale? Y que si calculo f de g de x, es decir, me vengo aquí para hacerlo, y si pusiera primero la otra función, es decir, si a la x se la diese primero a la función g y lo que salga se lo doy a la función f, ¿me saldría exactamente la misma expresión que aquí? Vamos a calcularlo. Simplemente vamos a calcular g compuesta con f, o dicho de otra forma, f de g de x. Y lo vamos a calcular exactamente igual que antes. Si yo a la función g le doy la x, me va a devolver x al cuadrado más 1. Y si yo eso, a su vez, ahora lo introduzco en f de x, como la entrada de f de x, la función f de x va a coger lo que yo le doy, lo va a multiplicar por 2 y le va a sumar 3. Pero ahora no le doy un número, repito, le doy una expresión, con lo cual lo que va a ocurrir me va a quedar que va a multiplicar por 2 x cuadrado más 1, que es lo que yo le estoy dando, y le va a sumar 3. Aquí no hay cuadrados ni identidades notables, esto quedará 2x cuadrado más 2 más 3, es decir, 2x cuadrado más 5. Como vemos, la composición de funciones no es una propiedad conmutativa, es decir, que g de f de x no es igual que f de g de x. Bueno, como veis, esto es bastante sencillo. En realidad es encadenar dos funciones, una dentro de la otra, como anidadas, y lo único que se trata es, de practicar un poquito. Vamos a hacer otro ejemplo ya sin el modelo de las cajas. Bien, aquí tenemos mi f de x, que es igual a x menos 2, y g de x, que es 3x más 1 partido por 2. Y voy a calcular, por un lado, g compuesta de f, o f de g de x,
Y por otro lado, f compuesta de g o g de f de x. Vamos a empezar con la primera. F de g de x, es decir, voy a poner la función f y en vez de x le voy a poner g de x. Voy a dibujar, o sea, perdón, voy a escribir lo primero la función f de x, pero con un paréntesis en vez de la x. Y ahora, ¿qué voy a poner en ese paréntesis en vez de la x? Pues en este caso, como ya sabéis, g de x, que es toda esta expresión, que la voy a colocar aquí. Perdón que me queda un poco chiquitita, pero bien. Ahora, ¿qué hacemos? Pues simplemente ya simplificamos la expresión, ya hemos terminado. Lo único, pues que tenemos que simplificar un poquito para que nos quede algo más decente, ¿de acuerdo? Pues o son suma de fracciones, con lo cual no tiene tampoco demasiado misterio. Esa es la que nos queda. G compuesta con F. Vamos a por la otra. En este caso, g de f de x, lo que vamos a escribir es la función g a la cual, en lugar de darle x, le vamos a dar toda f de x. La vamos a meter aquí. Lo que hago es escribir la función g, pero en este caso, donde hay una x, dejo un paréntesis para luego poner la función que voy a componer. Bien, pues esa es la función g de x, y ahora le voy a poner como entrada la otra función, x menos 2. Bien, ¿cómo quedaría esto? Pues simplemente ya lo desarrollamos igual que antes y simplificamos lo que podamos. Me quedará 3x menos 6 más 1, y no hay mucho que hacer aquí. Sería 3x menos 5 partido por 2. Vamos a ver lo que es una función inversa o recíproca a otra. Vamos a tomar f de x y vamos a tomar el modelo de la máquina que transforma un valor del dominio de esa función, es decir, que pueda calcularlo, y que lo transforma en una imagen a través de esa función, donde si yo le doy un valor cualquiera, sea x, me va a devolver un valor f de x. Vamos a pensar que si le doy un 2, me va a dar, a través de la función, por ejemplo, vamos a decir, menos 5. Si le doy, por ejemplo, el valor menos 1, pues me va a dar el valor, vamos a poner, por ejemplo, menos 3. No sé qué expresión hay, ¿de acuerdo? Me la estoy inventando, pero sea la expresión que sea, yo obtengo estos valores según yo le doy de entrada estos otros valores. Bien, pero como veis, esto es un camino que se recorre desde el dominio hasta la imagen. Pero, ¿y si encontrásemos otra función que vamos a llamarla g de x, pero bueno, que podría tener cualquier otro nombre, en la que si yo le introdujese estos números que me da de salida la f, y al yo introducirlos en g, me devuelva los mismos valores que originalmente le había dado yo a la f de x? Es decir, una función a la cual, cuando yo le dé, por ejemplo, el valor menos 5, me devuelve el valor 2. Cuando yo le dé el valor menos 3, me devuelvo el valor menos 1. ¿Veis por dónde va la situación? Es decir, que haga justo el recorrido contrario al que hace f de x, que me devuelva, según yo le doy estos valores, me devuelva estos. Por eso se llama función inversa, porque va en la otra dirección, por decirlo así. Bueno, pues no siempre, pero a veces se puede conseguir calcular esa función inversa, pero no se le llama f de x, se le llama f a la menos 1 de x, que no confundir con, lo voy a poner aquí tranquilamente porque esto es una fuente de confusión, no es igual que 1 partido por f de x, ¿de acuerdo? No es así, sino que esto que tenemos aquí es lo que se llama la función inversa de f de x. Pues ahora que tenemos el concepto más o menos cogido, es el momento de ver, ¿vale? ¿Y esto cómo se calcula? Bueno, pues en realidad es muy fácil. Vamos a partir de una función como la que tenemos aquí, 2x menos 3, y vamos a intentar calcular la inversa o recíproca. Vale, lo primero que vamos a hacer es, aquí tengo cuánto vale la y, la imagen, según lo que valga x, pues voy a despejar la x para ver cómo puedo calcular la x en función de la y, cómo cambiar las tornas. Entonces, ¿qué es lo que hago? Pues despejo la x, me quedará y más 3 partido por 2 es igual a x. Fijaos que ahora ya tengo cuánto tiene que valer x en función de la y, pero lo que yo quiero construir es una nueva función de x, no de y, porque ahora parece que estoy poniendo como que fuera x función de y, pero lo que voy a hacer ahora es convertirlo a
otra y como función de x. Es decir, parece muy lioso, pero en realidad es muy sencillo. Lo que voy a hacer es cambiar la x por la y la y por la x. Y me queda una nueva función que es inversa a la que tenía originalmente. La voy a escribir ya en su orden. Me quedará y igual a x más 3 partido por 2. Si alguien se ha perdido, lo repito rápidamente. Es muy sencillo. Yo tengo una función inicial. Lo que hago es despejar la x. Yo tengo despejada la y, pues despejo la x, en este caso me queda y más 3 partido por 2, y ahora lo que hago es simplemente cambiar la x por la y, es decir, donde pone x pongo y, donde pone y pongo x, y eso lo convierto en mi nueva función. Esa función es lo que llamamos f a la menos 1 de la x original. Esta es la x original que teníamos nosotros. ¿Cómo podemos comprobar que esto es verdadero? O sea, que esto es realmente la inversa. Bueno, pues vamos a probar simplemente. Vamos a pensar qué pasa cuando a la función original yo le daba la x igual a 0. Si la x me da igual a 0, bueno, voy a hacer una tabla de valores. Esta es la original, ¿de acuerdo? F de x. Si yo a la x le doy el valor 0, me da valor menos 3. Vamos a probar con otro. ¿Y si a la f de x le doy el valor 5? Pues 2 por 5 son 10, menos 3, 7. Bueno, pues mi función inversa, la que yo he calculado aquí, me debería dar una tabla exactamente contraria o opuesta a ello, ¿de acuerdo? Esta es el f a la menos 1. Es decir, que si yo doy el valor menos 3 y 7, me debería dar 0 y 5. Vamos a comprobarlo. Como lo tengo aquí, es muy fácil. Doy el valor menos 3. Esta es mi función inversa. Menos 3 más 3, 0. Partido por 2, 0. Es decir, esa primera se cumple, claramente. ¿Y qué pasa con el 7? A ver, si le doy el valor 7, perdonadme, que no lo cogí bien. Ahora, si le doy el valor 7, 7 más 3 es igual a 10, entre 2 es igual a 5. Luego, efectivamente, da la sensación de que es justamente la inversa a la anterior.